Campaña, campañita, campañaza. En España durante 2 meses vamos a oír un mismo discurso repetido hasta la saciedad. O gana la derecha de esa nueva CEDA, aquella derecha reunida de 1934, o va a gobernar el PSOE con Ciudadanos. Cualquier otro escenario habrá desaparecido como por encanto de cualquier atisbo de realidad. Los medios de la derecha presentarán al trifachito, el de Andalucía, como la salvación frente a la patria ultrajada por los catalanes y como la mejor manera de salir de la gran amenaza al sueño intranquilo de nuestros hijos, que es Venezuela. Aunque lo que de verdad se convertiría en un problema de refugiados es que los criminales de pensamiento que quieren guerra, como González Pons, se salieran con la suya. Como mal menor, los medios tendrán siempre el gobierno del PSOE con Ciudadanos como la fórmula que termine por meter en cintura a lo que quede de socialista en los socialistas. Si Margaret Thatcher dijo aquello de que su gran obra fue Tony Blair y la renuncia al Estado social copiando las políticas de los conservadores, aquí sería el propio PSOE devuelto otra vez a su descafeinamiento máximo, el que diría de sí mismo que su gran obra fue convertirse en la pata restante del proyecto neoliberal. Vaya planazo. A fuerza de decirnos que estas son las dos únicas opciones, la del trifachito o la del PSOE con Ciudadanos, algunos van a terminar por creérselo. La estrategia, ya digo, pasará por desaparecer como sea a Podemos. Hablarán solo del PSOE, del PP y de Ciudadanos, y llegado el caso de Vox. Y de vez en cuando pues sacarán a Podemos solo para ponerlo a pelear con la extrema derecha. Y claro, del único gobierno que ha planteado cambios a favor de las mayorías, del gobierno de Sánchez, impulsado por Podemos, ni una sola palabra. Ay, porque lo que logró que el PSOE volviera a parecer un poco de izquierdas no fue sino el empuje de Unidos Podemos. Y eso lo saben las élites, eso lo sabe Europa y lo saben los medios de comunicación. En fin, que si queremos realmente salir de esa mentira repetida que va a ser que si Pablo Iglesias está, que si Pablo Iglesias no está, que si están fragmentados, que si se han peleado, que si aquella persona la ha nombrado al CIS, que si otro lo han contratado no sé dónde. Es decir, si todo aquello de alguna manera nos deja algún hueco para pensar, pues tendremos que pensar por nuestra cuenta. El gobierno de España tiene un candidato que está de permiso de paternidad, quizá entendido de manera extrema. En fin, que si miramos todo lo que ocurre, vemos demasiado viento en contra. Y entonces quizá le toca al propio Podemos y a todos sus votantes compensar todas estas mentiras con las cuales se ha iniciado la campaña electoral. Porque si solo son posibles gobiernos de derechas, casi mejor que gobiernen directamente los del IBEX 35. Y así, por lo menos, nos ahorramos el dinerito de la campaña y nos ahorramos también el engaño. ¿Os parece bien, desobedientes? Bienvenidos a la frontera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Un gobierno no puede medirse por el color del pelo de su presidente, sino por las decisiones que toma. Fuera blanco o negro el pelo de los presidentes norteamericanos, siempre han invadido países. ¿Qué más da el pelo? Y siempre han disfrutado de su guerra personal para colgarse su medallita. Trump no es ningún loco, aunque es verdad que lo parece. Puede que sea soberbio, estridente, caótico, caprichoso, hortera, pero cuidado, ¿eh? Trump tiene un plan. No os dejéis engañar por el pelo. La presidencia es la de siempre. América para los americanos, es decir, que al sur del Río Grande, llamado por otros el Río Bravo, aquello se llama patio trasero gringo. Detrás del presidente de los Estados Unidos, como decía, ¿qué está? La presidencia, que es la institución, no os equivoquéis. Ahí está el llamado Deep State, es decir, el Estado profundo, donde la vanguardia son los halcones de la derecha económica. ¿Solos? No, apoyados por los servicios de inteligencia, las empresas de armas, la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, los que controlan las reservas energéticas de todo el mundo, es decir, los que mandan de verdad.
Esa gente están en donde se manda, en el Club Bilderberg, en la Trilateral, en Davos. Si hace falta, colocan afiches en el bipartidismo o, si no les basta, pues organizan y financian el Tea Party. Los que gobiernan, al final, se llamen Obama, Trump, Clinton, yo que sé, Carter, toda esa gente son una parte de ese juego, invitados a la partida. La gente que manda confronta solo cuando van perdiendo y entonces se activan sus alarmas. Pero siempre lo más inteligente es prever los resultados y apostar por un caballo de Troya para superar determinadas barreras. Vamos, que te colocan a los suyos sin que te des cuenta. Si Trump ocupa hoy la Casa Blanca, no os engañéis, es gracias a la inversión millonaria de grandes corporaciones empresariales que querían salvaguardar sus intereses. Que no llegas a presidente si no negocias con los que mandan. Nosotros hacemos las normas, las noticias, la guerra, la paz, el hambre, el precio de una hoja de papel. Nosotros sacamos el conejo del sombrero mientras los demás están sentados preguntándose cómo lo hacemos. Por eso ha declarado Trump la guerra comercial. ¿A quién? A China, porque se lo han ordenado sus apoyos. Y no para proteger a los trabajadores que llevan años en el paro, como vendió en su campaña electoral. Eso les resbala. Trump es la versión remasterizada de Ronald Reagan, aquel pistolero de película que se convirtió en presidente para mayor gloria de la América profunda y conservadora. Como libretista de película B, sabía que había que cambiar a los guionistas del Estado y por tanto aprovechó sus dotes de actor para interpretar una obrilla de teatro al servicio del gran capital. Cuidado. No es verdad que desapareciera el Estado, desapareció el Estado social y desapareció cualquier regulación que supusiera el menor peligro para las castas dominantes. Como defendían los Borgia y escribió Maquiavelo en La Mandrágora, el fin justifica a los medios. Que la ética no te prive de un buen pelotazo. Terminamos todos creyendo los relatos de Hollywood. Todo lo que está ahora terminando Trump, no os engañéis, lo empezó Obama, ese negro con el alma blanca. Obama, no sé, fue el que empezó el muro de México, deportó al final a más gente que Trump y fue el que empezó a poner alfombra roja a los intereses de las grandes empresas. Ah, por cierto, y fue el que mandó asesinar a Bin Laden. Con Trump estamos asistiendo ni más ni menos que a una nueva entrega de la Guerra Fría que todos los presidentes norteamericanos han protagonizado. Se trata ahora de un nuevo posicionamiento de Estados Unidos como fuerza hegemónica en el nuevo tablero internacional. Claro, en un mal momento. ¿Por qué? Porque Rusia y China han vuelto a levantarse. La política agresiva de Trump es la respuesta de Wall Street a un contexto internacional en el que surgen nuevos y poderosos actores. Y no me estoy refiriendo ahora solamente a Rusia o China, es que hay más países. Estamos pensando en India, es que India es un continente. O Brasil, que es otro continente, por eso han colocado a Bolsonaro. Y solamente citamos dos ejemplos. En esta lucha por la hegemonía, tener el poder militar significa mercado, salvaguardar el dólar como moneda internacional de intercambio y, por tanto, al fin y al cabo, beneficios de millones. El gasto militar de los Estados Unidos representa 1/3, es decir, el 33% del presupuesto en defensa de todo el planeta. 600.000 millones de dólares, la mitad del PIB español, y más, por supuesto, de 1 millón de soldados. Para que os hagáis una idea de la monstruosidad de este dato, la suma del gasto de todos los países europeos no llega a los 200 millones. El ejército americano no trabaja para solventar los problemas de los pobres, ni para solventar los problemas del medio ambiente, ni para terminar con la desigualdad de las mujeres. El ejército norteamericano es la guardia pretoriana de 112 multinacionales yanquis. Cuando hay problemas con el petróleo, con la energía, con el agua o con los productos básicos, ahí están el cuerpo de marines dispuestos a partirse la cara por Wall Street donde sea y con quien sea. Forman parte del ADN de Estados Unidos. Primero mandan a McDonnell Douglas y luego mandan las puestas de McDonald's. Tienen que demostrar siempre que la suya, la bomba, es la más grande para seguir representando su papel de sheriff en el mundo, porque solamente cuando eres el sheriff dices que se queda el dinero del banco. ¡Ay, cuánta barbaridad! La devastación de Dresden, las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Todos aquellos elementos de retaliación fueron el bautismo de un imperialismo lleno de soberbia que en algunas ocasiones les ha llevado también a ellos al desastre.
Ahí están los 58.000 soldados americanos muertos en Vietnam. Cuidado, que el número de los vietnamitas muertos por esta insania fueron 4 veces más. Pero también han conseguido sus éxitos. Con la Operación Cóndor cortaron de raíz cualquier atisbo de gobierno progresista en América Latina. Es decir, que intercambiaron la represión en todo el continente. Chile es el mejor símbolo de esa larga sombra de Washington y su verdadero concepto de libertad y democracia que después, incluida la academia, va queriendo sembrar su sello por todo el planeta. Richard Nixon estaba comprometido en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Henry Kissinger, su secretario de Estado, le dijo una vez: no veo por qué tenemos que quedarnos esperando y observando a un país volverse comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Cuando la Guerra Fría terminó, a la caída de la Unión Soviética y su desaparición, pues necesitaban otro enemigo y lo buscaron. Era el mismo guión, pero cambiando de adversario. Tras el 11S, el islamismo radical cumplió su papel. Pero claro, tenía un pequeño inconveniente, y es que los mismos que destruyeron las Torres Gemelas, es decir, amiguitos en la guerra contra Afganistán y colaboradores capitalistas de Arabia Saudí, pues eran sus aliados. Y entonces, bueno, daba igual. Crearon el eje del mal con Irak, con Irán y con Corea del Norte. Ahora se les complican las cosas porque, claro, Kim Jong-un se ha hecho amiguito de Trump. ¿Y quién va a ser el nuevo malo de la película? ¡Ay! En el casting de villanos siempre aparece alguien. Aparece Nicolás Maduro en el papel del Doctor Débil, y a Venezuela, Cuba y Nicaragua como la nueva organización global al servicio del mal. Derechos humanos por las narices. Estos son los verdaderos malos porque odian a la humanidad. El león bueno es un león bonachón, incluso un poco tontorrón, con colores claros, facciones amables, y el león malo es oscuro, rostros angulosos. Pero lo terrible es a quién se parece este rey león. Y si nos fijamos, está construido, si se acercan aquí, ahí se acercan, ven que el rey malo está construido a imagen y semejanza de Khomeini. Y en esta pantomima que están representando en Venezuela, John Bolton también tiene su papelito. Es el nuevo Henry Kissinger, quien en el golpe del 73 contra Allende, bueno, pues planteó que los chilenos se habían equivocado votando a un presidente socialista. Hoy el problema no es la democracia, sino controlar una de las mayores reservas petroleras del mundo. Y de paso, frenar en seco la expansión de China y de Rusia en América Latina, porque se van a ir penetrando. Unos socios comerciales que han invertido en los últimos años más de 62.000 millones de dólares en Venezuela. No es la democracia, es otra cosa. Eso es el mercado, amigo. A muchos les puede resultar contradictorio que el país que dice simbolizar la democracia y la libertad sea incapaz de respetar las reglas del juego cuando no ganan lo que ellos quieren. Realmente todo esto es una gran farsa. No les importa la democracia, no les importa la libertad del pueblo, no les importan las desigualdades de ningún espacio del planeta. Lo único que buscan en Venezuela es el petróleo. ¿O alguien cree que de verdad iban a castigar a Arabia Saudí por deshacerse del periodista Khashoggi? Su objetivo siempre ha sido el mismo: poner gobiernos títeres allí donde las urnas dicen otra cosa. Expandir el discurso del miedo como amenaza ad hominem para abortar todo aquello que vaya contra sus intereses económicos. Eso tiene un nombre: la Pax Americana. Que los primos británicos les apoyen es comprensible, porque perdieron el imperio y, bueno, acercándose a ellos algo pillan. Y además tienen la memoria histórica de Turquía o la India, donde se caracterizaron por no respetar los derechos humanos. Ay, pero que los apoyara Aznar. Estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Oye, ¿y hoy? Que Sánchez se plegara a Trump reconociendo al presidente autoproclamado Guaidó. Ay, muy patético. Y por fin, la cosa se ha resuelto. ¿No dijo Sánchez que le daba 8 días para convocar elecciones? ¿Y quién ha convocado antes elecciones? Me temo que el horror es patético e inacabable. El horror y el terror moral son tus amigos. Estamos trabajando en ello.
Mexicans, I'm Donald Trump. I can't speak Spanish, but fuck you. Your name is Monedero? Really? Like Jim Carter? Carter, you got it? I heard you are communist, like Obama. Yes, we can. My country is very racist, thank God. But I'm scared. I really crossed the line with the UVA race. I become orange. I'm afraid that in my country, they think I'm from another race. What about Spain? I've heard something from an orange party, citizens, or something. They call them the Risquetos Party. Can't you recommend me? You have the phone number? Bye, Mexicans. You're welcome to USA. No, I'm kidding. Billions and billions and billions and... Risquetos. Pues desgraciadamente, las políticas guiadas por los que quieren beneficios máximos cada 3 meses al precio que sea, se convierten necesariamente en una fábrica de sufrimiento, si es que les da igual lo que producen, pero cada 3 meses a rendir beneficios. Hoy en los lunes al sol, en nuestra sección, queremos hacernos eco de otro conflicto laboral que, lejos de solucionarse, pues parece que cada vez entra en más y más complicaciones. Nos referimos al ERE de Vodafone, una empresa que ganó en el último ejercicio 163 millones de euros y que sigue pagando a sus directivos, eso sí, sueldos millonarios. Bueno, pues a pesar de esos datos, el futuro del 24% de su plantilla pues pende de un hilo, 1.200 familias. Y lo peor es que llueve sobre mojado. En septiembre de 2015, y tras la fusión con ONO, ya fueron despedidos otros 1.059 trabajadores. Queremos saber de la situación y tenemos al teléfono a Beatriz Molino, que es portavoz de Vodafone en Lucha. Beatriz, buenas noches. Hola, Juan Carlos. Beatriz, la empresa se escuda, como siempre, en razones económicas que les permite las reformas laborales, también organizativas y productivas, pero algo parece que no es verdad. Cuéntanos. Sí, siempre se escudan en razones económicas, productivas y organizativas. En los ERE anteriores igual, lo que pasa es que curiosamente, justo después del ERE, repuntan los ingresos y se vuelve a contratar gente. Entonces, bueno, sí que es verdad que los 3 últimos trimestres, tal como marca, como tú decías, la legislación actual, hay caída de ingresos, pero claro, la caída de ingresos siguen siendo ingresos espectaculares. Claro. Oye, y la reorganización siempre es en nombre de la eficiencia, de mejorar los procesos, pero parece que en nuestro país la única posibilidad de mejorar la productividad es despidiendo gente. Sí, porque ellos dicen que van a mejorar, sí, lo que tú dices, van a mejorar la eficiencia, los procesos, que va a haber la digitalización, va a ser la repera, pero claro, es que estamos hablando de una empresa de tecnología donde la gente que trabajamos en ella, pues la hemos creado nosotros, esa tecnología. Entonces yo no acabo de entender bien por qué no nos podemos adaptar y necesitan otros perfiles, porque si hay que digitalizar, pues para eso estamos los que estamos ahí trabajando. No acabo de entender la situación de que se necesite despedir a 1.200 personas para seguir avanzando en la tecnología, pues como hemos hecho hasta ahora. Lo que sí que parece que les beneficia es la última reforma laboral de 2012, ¿no? Claro. Sí, desde el 2012 pues estamos viviendo un despropósito. Lo primero que tuvimos fue un ERTE. En teoría nos dijeron que era el ERTE que afectó a toda la plantilla para evitar el ERE. Era necesario una serie de ahorros que se pedían de grupo y a pesar de este ERTE, en el 2013 hubo un ERE. Después, bueno, como te has contado, después en el 2015 ha habido otro y ahora otro. O sea, cada vez que plantean una línea estratégica, cada 2 o 3 años que ellos cambian su estrategia, en la estrategia viene un ERE. Oye, uno de los elementos repetidos es que se contrata nueva gente y siempre que entra nueva gente contratada para sustituir a los anteriores, entran en condiciones laborales peores. Sí, bueno, tenemos un convenio y el convenio lo tienen que cumplir, pero bueno, contratan a gente más joven. Claro. Bueno, tampoco te creas tú que estamos hablando de una empresa de tecnología que la media de edad de la plantilla es joven. O sea, estamos diciendo que estamos hablando de una media de edad de 45 años. Pero es que resulta que tecnológicas a partir de los 40 ya no los quieren. Ya nos estamos poniendo viejitos para las nuevas tecnologías. Oye, estáis planteando alternativas, ¿en qué consisten? Pues nosotros lo que le hemos planteado a la empresa es que entendemos que es una situación coyuntural, no estructural,
la caída de ingresos y que volverá a repuntar, porque es cierto pues que como ya sabrás, Vodafone ha dejado el fútbol y eso le ha hecho perder clientes, pero una cosa que debería haber asumido porque es una decisión empresarial, pero parece que no lo ha asumido y lo vamos a pagar nosotros, con lo cual entendemos que es una situación coyuntural y les hemos propuesto, pues bueno, si quieren promover salidas que sean voluntarias, la gente que le venga bien pues, y quiera irse, que se vaya, pero los despidos forzosos se podrían evitar pues quizá con un ERTE o con cualquier otra situación que no nos deje en la calle a personas que igual no vuelven a encontrar trabajo, porque estamos hablando de personas de 50 años que igual no vuelven a encontrar trabajo. O estamos hablando también de posibles prejubilaciones a partir de los 55 de personas que les pilló la crisis de las tecnológicas y a lo mejor tienen pues 7 años si estuvieron en el paro, con lo cual no tienen suficientes años cotizados y no les vas a llevar hasta la jubilación. Es imposible, no se pueden prejubilar. En fin, Beatriz, tengo la sensación de que el desarrollo tecnológico nos lleva a Marte, pero al mismo tiempo nos está creando una precariedad laboral inenarrable. Sí, yo también tengo esa sensación, que el desarrollo tecnológico que hemos creado nosotros, que es lo más curioso, debería ser para mejorar nuestra vida, pero gracias a las multinacionales se está utilizando para llevarnos a la pobreza más lamentable. Decía un autor que hay cosas que las creamos entre todos, pero algunos se las apropian y las convierten en mercancías ficticias, y una de ellas es el conocimiento. Si no fuera con el trabajo de todas y de todos, pues no habría ningún tipo de desarrollo tecnológico. Sin embargo, siempre hay alguien que lo patenta o alguien que se beneficia y se convierten en los nuevos rentistas. Y parece que la única posibilidad es la lucha, porque si no al final vamos a terminar todos, no sé muy bien dónde, pero no parece que sea en ningún lugar relevante. En Andalucía ya hemos escuchado lo que ha dicho el nuevo responsable de Economía del tripartito de la derecha, que los parados se vayan a la Costa del Sol. En fin, de momento vosotros estáis en la Puerta del Sol con las movilizaciones y tenéis pensado quedaros ahí una temporada. Sí, porque parece ser que la empresa quiere acabar mañana la negociación, aunque el periodo de consultas acaba el viernes, pero insisten que mañana nos presentará su última oferta. Bueno, nosotros ante su última oferta lo que estamos planteando es un referéndum vinculante a la plantilla y que la plantilla decida. Si la plantilla dice que no, pues tendremos que tomar las acciones que tengamos que tomar. Claro. En fin, mucha suerte a todos los compañeros y compañeras. Beatriz, yo fui de los que como madrileño se indignó sobremanera que se pusiera el nombre de Vodafone Sol a la estación mítica, y creo que ahora los trabajadores y trabajadoras en Sol, por vez primera, le dan a Vodafone, creo que en esa misma plaza, un poco de dignidad. Así que adelante, en la frontera tenéis vuestra casa y, como decimos muchas veces, aquí hemos contado luchas que han triunfado porque los trabajadores han estado unidos y han mantenido la conciencia. Así que mucha suerte con ambas cosas, Beatriz. Gracias. Abrazos. Y tú, Nolo, dale a la manivela. Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda por liberar a nuestros 3 compatriotas, lo haría sin la menor duda. A Germán Terz no se le moja la pólvora ni debajo del Orinoco. En cambio, a nuestro invitado de hoy pues no le quedó nada más que definirse como el Iñaki Gabilondo de la botellonada. Vamos, que es un tío que se hizo famoso grabando botellones. Pero eso parece sencillo, pero no es verdad, porque después de eso todo ha sido un poquito más fácil. Un youtuber con más de 1 millón de suscriptores y con una mezcla de astucia y montajes audiovisuales destapa las contradicciones e incoherencias de esos que llama cuñaos. Ya. Y con los youtubers, ya sabéis, pasa un poco como con el arte abstracto, que uno va al museo y dice, eso lo hace cualquiera. Ja, ja, ya te veo. Nuestro invitado ha puesto en evidencia
no sé, esa falta de cultura general de nuestros jóvenes. Y es curioso que, haciendo ver la falta de cultura, pues él incrementa la suya propia. Ha hablado de la manipulación mediática, se han enemistado con influencers y hay quien le critica por blanquear y perpetuar la ignorancia o el machismo. Pero también hay quienes le siguen por entender que su crítica social ensancha el vasto horizonte de la transformación. En fin, que tiempos de enormes contradicciones y que buenas noches, José Climent Forzas. Muy buenas. Oye, Bueno, en mi defensa diré que yo no me he autodenominado el Iñaki Gabilondo. Eso fue, eso fue al principio de toda esta historia, que estuve trabajando con Dani Mateo, y el señor Dani Mateo en un plató, precisamente Vodafone You, en el programa de Vodafone You, dijo, pues aquí tenemos al Iñaki Gabilondo de la botellonada. Mira. Y con ese nombre me quedé ya por los restos. A mí me Muy dijo rimbombante y para adelante. Pablo Iglesias que yo era el Mick Jagger de la ciencia política, pero me lo decía con O el segundas. 50 Cent, ahora que Sí. estamos ¿Quién? hablando. Un rapero. ¿Cómo se llama? 50 Cent. 50 céntimos. Bueno. Lo que quieres es demostrar mi ignorancia y... No. Y estás ya con el programita, ¿no? Ya. Vale. No, para nada. En fin, no voy a hablar yo de autores y esas cosas. Oye, tengo la sensación de que contar la falta de cultura de los jóvenes, de alguna manera, no genera ningún tipo de bochorno en esos jóvenes que se saben a sí mismos ignorantes. ¿Sabes lo que pasa? Que, o sea, sí, empecé hace muchísimo tiempo con todo el tema de jóvenes y al final no deja de ser un elemento recurrente en mi trabajo en redes sociales. Pero no es el centro de la crítica a día de hoy, no es el centro del contenido. Cuando empezó, efectivamente, el hecho de que nadie me conociera era un plus, porque la gente se abre de una manera más pura a la hora de decir lo que ronda por su cabeza, o el primer prejuicio o el primer pensamiento que pasa cuando le hace una pregunta tan simple y tan estúpida como ¿qué opinas del machismo? Algo tan sumamente abierto y ambiguo que no espera una respuesta formada, concienzuda, que te vayan a resolver todos los problemas de la sociedad. Podría ser una sorpresa, ¿no? Como la vida de Brian, esos carceleros que de repente son filósofos. Efectivamente. Pero lo que te encuentras realmente es que al principio te encuentras esa pureza que poco a poco se ha ido convirtiendo en un karaoke. Y por eso he empezado a dejar de lado esos vídeos de juventud, aparte también por evolución personal, de que llevo ya mucho tiempo haciendo... Ya no eres tan joven y te hace menos gracia. Oye, tengo 24 años, aunque tengo la cara de viejo esta que tengo. Pero estoy muy menoscabado ya. Estás muy golpeado tú, Estoy golpeado, estoy jodido. Eso es porque para que te contasen cosas en el botellón, tú ahí... O detrás en mi casa, que también he tenido que soportar algunas cosas a base de alcohol. Pero bueno, que... En Granada no sois malos bebedores. No, y nos ha pasado muy bien en Granada, ¿eh? Sí, doy fe. Yo soy de Jaén. Pasa que estudié en Granada. Ah, bueno. Y ya sabes lo que es una vida universitaria en Granada, si te han oído hablar. Y la he vivido. ¿Ah, sí? Oye, sí, la he vivido. Tú buscaste ese hueco, porque claro, cuando uno tiene ya cierta edad, mirar a los youtubers le parece seguramente como cuando nuestros padres veían a los Beatles con esas greñas, ¿no? Es verdad que hay hueco para hacer algo en YouTube y ser un influencer que no implique hacer cosas sin mucho sentido. Sí, de hecho sí. O sea, el hecho de que ahora todo el mundo, bueno, no, es una hipótesis, no es una relación directa, pero el hecho de que todo el mundo tenga un teléfono a su disposición para acceder a Internet hace que la demanda sea mucho mayor. Antes, quienes veíamos vídeos en Internet en 2014 o 2013, cuando ya fue el primer boom. Yo empecé a subir vídeos en finales de 2013. Pues lo veíamos la gente que no sentábamos en el ordenador y pasábamos nuestro tiempo en el ordenador. Ahora las visitas vienen en su 80% a través de dispositivos móviles. Y ahora la televisión está creciendo por el tema de la Smart TV, cuando lo ves la analítica. ¿En qué te diferencias tú del Rubius, por ejemplo? Pues precisamente que yo voy a unas necesidades de una demografía concreta. O sea, el Rubius tiene un público muy masivo, tiene un público que tiene a nivel nacional, a nivel internacional, y tiene unas edades concretas, mientras que mi público es... ¿Que son más jóvenes que los tuyos? Por lo general, sí. Por lo general, ¿no? Habrá gente que será a nivel excepcional, pero en términos generales y demográficos, sí. Mientras que mi demografía es, el 90% es española, también tiene sentido, porque a fin de cuentas estamos hablando de temas sociales españoles. Mis alumnos te conocen. ¿Tus alumnos? Sí, que les he preguntado esta mañana. ¿Y qué te dicen? Solo cosas bonitas. Ah, pues es una maravilla, entonces. Solo cosas bonitas. Vamos, Cordero de Dios.
Así es. ¿Tú tienes como leitmotiv buscar las contradicciones? Sí, o sea, sí. Subyace esa idea, subyace la idea de la contradicción, porque cuando encuentras la contradicción tienes una reducción al absurdo. Y cuando encuentras una reducción al absurdo puedes crear un argumento lógico, ¿no? Puedes trabajar esa fundamentación del conocimiento. Hay una cosa de las contradicciones que lo hemos visto en la Plaza Colón. Vamos a ver parte de lo que has hecho en estos días. España es una y estamos ahora todos, no hay partidos políticos. Pero la carpeta esa... Votar al Partido Popular. ¿Qué supone para usted la figura del mediador con Cataluña? ¿Qué es la figura del mediador? ¿Se manifestaría usted si esta decisión hubiera procedido del PP? Yo creo que hubiera sido distinto que con Pedro Sánchez. PP no tomaría esa medida, pero si lo hubiese hecho, sería el primero que saldría a la calle. Sí. Okay. Es que el caso es que lo hizo. Mandó ya 6 mediadores, de los cuales 4 eran empresarios y 2 políticos. A hablar sobre el conflicto catalán. ¿Pero de qué tipo de mediación quería hacer? Una cosa es el diálogo y otra cosa es intentar ceder ante la presión que están haciendo ahora de que les quieren dar cosas. Bueno, había otras circunstancias. Pero se intenta juntar, porque España no se separa. Ya. Pero bueno, digo que el motivo por el que nos estamos manifestando es que han mandado un mediador a Cataluña y se está dialogando, pero el PP también habló con ellos. Es lo que hay. Cambiando un poco de tema, ¿qué opináis de las noticias de Pa' aquí, pa' allá SL? ¿Qué noticias, perdona? La noticia de Pa' aquí, pa' allá SL. No vemos la tele. No estamos informados. No vemos la tele. No sé qué noticia es esa. No sé qué es eso. Bueno, si no la conocía, yo creo que muy importante no ha sido. Es una maravilla. Yo tengo la sensación de que la gente piensa algo y luego lo argumenta, y si le desmontas el argumento dice, sigo pensando lo mismo, me buscaré otro argumento porque no voy a cambiar Es que no mi lo manera de piensa, pensar. no lo piensa, lo suelta. Pero sí que piensan, Lo suelta. pues sí que piensan que estamos aquí porque queremos estar aquí y Pero- me cago en todo. Sí, pero cuando van a justificarlo tiran de la intuición. O sea, tiran de la intuición, entiendo, por ese sentimiento de pertenencia al colectivo en el que está. No tiran de Jiménez Los Santos, de Carlos Herrera, de... No hay una argumentación... A ver, estoy reculando ahora mismo. Ahí le veo mucho argumentario, ¿eh? Argumentario de la derecha repetido. Pero voy a recular ahora mismo. O sea, aquí pasa lo que pasa. No olvidemos que mis vídeos no son representativos. Bueno, son representativos de algo, por supuesto, pero no defino la magnitud del alcance que tiene eso como demoscopía en el país. O sea, yo no te digo hay tantísimas personas que funcionan y operan en su cabeza de esta manera. Sino existen estas 4 personas que acabo de entrevistar y que si tú has conocido a alguien similar a ellos, sacas tus conclusiones. Pero tú verás de qué manera pues, te ayuda a ti a... Bueno, pero todos los días veo yo, mi amiga Susana Griso en el espejo público, pregunta a 2 personas, siempre son más de derechas que el palo de la bandera, y dicen, esto es España. Sí, es una maravilla. Esto es España. Pero es lo que te quiero decir. O sea, no porque haya sacado a esas personas significa que todas las personas de Colón tuvieran ese diario o tuvieran Oye, mucho cuñado. Pues sí. ¿Y eso qué es de los cuñados? ¿Qué es eso de los cuñados? Pero eso es la orden del día. O sea, el cuñado ya es que parece ya un término como muy atrás ya de redes. Pero no deja de ser esa persona que simplemente se te sienta en una cena de familia y te habla de todo sin saber. Y tiene la solución y las llaves para todos los problemas sociales, pero luego pues... Oye, te criticaron mucho el vídeo en el que dabas datos de pobreza de Venezuela. Sí, madre mía. Vamos a ver un trozo de ese Vaya vídeo. historión. Bueno, ¿cuál es vuestra opinión sobre Venezuela? Están todos muertos de hambre, que no les dan nada de comer a ninguno. Lo que aparece por televisión o lo que aparece por prensa. ¿Sabéis el nombre del presidente de Venezuela? Maduro. Nicolás Maduro. Maduro. Nicolás Maduro. Os voy a dar una serie de datos referentes a Venezuela, ¿vale? Tiene una tasa de pobreza del 22% de la población. El 40% de los niños viven en una situación de pobreza infantil. Y 7 de cada 10 personas que reciben los salarios más bajos son mujeres. ¿Qué opina al respecto? Vamos más eso. Tiene que haber más trabajo. No tienen un nivel de vida porque no hay un régimen que vaya a favor del pueblo. Que yo pienso que sigue siendo un país tercermundista. ¿Qué me diríais si os dijera que realmente todos estos datos son de España? Puede ser mentira, ¿no? Son de Yo que me quedo en blanco. ¿Podríais decirme cuál es el nombre del presidente de Portugal? No sé cuál es. Ni idea, no sé. No. Gracias a Dios no lo sé, ¿y eso es positivo? No, yo no me lo sé. ¿Qué os suscita el hecho de conocer tanto sobre un país al otro lado del océano y desconocer algo tan elemental como el nombre del presidente de un país vecino? No sé, es que... Ahí ya me estás pillando. Yo creo que... Esos datos no son reales. ¿Y por qué lo vemos más por la tele y tú? Tú no estás haciendo una entrevista, tú lo que estás haciendo es debatiendo y con una idea tuya.
sea, que estabas... La que me va a caer ahora por tu culpa. Estabas a los tipos... ¿Tú sabes lo que pasó con este vídeo? ¿Qué pasó? Algo he oído. Pues que Nicolás Maduro compartió este vídeo, se descargó el vídeo y lo compartió en su página de Facebook, quitando mi marca de agua. Eso también o sea, me lo y a ti te enfadó me hizo expropio, sí. ¿Y lo denunciaste? A ver, pero lo denuncié, es la coña. O sea, lo denuncié a través de Facebook diciendo ha violado mi derecho de copyright, se ha descargado mi vídeo y lo ha tal. Pero ¿Y le castigaron? Para nada. Bueno. O sea, que si nosotros hemos puesto unos trozos tuyos, tampoco nos va a caer la del pulpo. No pasa nada. ¿Me bueno. habéis pedido permiso? Oye, ¿manipulación mediática? ¿Te preocupa ese tema? Sí, a ver. Todos sabemos los casos de fake news y cómo afectan y de qué manera a quién afectan. ¿Tú ves televisión? No. ¿Nada? Yo no llevo, pues desde que vivo solo desde que tengo 18 años, pues llevo sin conectar a la antena el televisor desde entonces. Nada. Pero que no soy el único. A través de redes. Exclusivamente a través de redes. Todo redes. ¿Cómo jerarquizas las noticias? ¿Cómo sabes si algo viene con cierto tamiz de credibilidad? O sea, terreno pantanoso. No hay un desarrollo consciente de el proceso, de esta inercia en el que va seleccionando qué medio usa y de qué manera. Pero sí es cierto que tienes que partir de una premisa. A ver, yo soy un tío de ciencia. Ajá. Y yo parto de la premisa de que no me voy a comer un titular por comérmelo, sino que tengo que contrastar una información y no es meramente a nivel informativo, sino que subyace un conocimiento. Y más dirá el hecho de que cuando hay una noticia de carácter científico, pues más aún tienes que comprobar que el rigor y la bibliografía sobre la cual se está fundamentando eso sea algo realmente tangible y real y comprobado. A nivel científico no tenemos problemas, porque tenemos una comunidad que vela por la veracidad de todo. En Internet esa comunidad no existe, ¿eh? En Internet lo que pasa es que hay mucho odio. Ajá. Y el odio hace que tú sueltes lo que quieras y quede indemne. ¿Las redes sociales profundizan la democracia o la convierten en un vertedero? ¿Sabes qué es lo que pasa? O sea, es una pregunta difícil de contestar porque las redes sociales, la manera en la que nos relacionamos dentro de ellas, demuestra ese carácter consumista que lo llevamos hasta el extremo de nuestras relaciones personales. Y cómo ese carácter inmediato de absolutamente todo lo que deseamos que se produzca y se manifieste en el momento en el que hemos tenido ese deseo, hace que nuestras relaciones sociales se perviertan un huevo. Y en eso entra también el odio y hace que facilita la demonización de las personas. Y eso es un lastre muy grande para la democracia, porque no dialoga, sino que señala. Monologa y señala. José Climent Forfas, youtuber, señalador de contradicciones y recordador de que, coño, dejad de odiar en las redes de una jodida vez. José, muchísimas gracias por acompañarnos en La Frontera. A vosotros. Saludos. Nos vemos. Hasta pronto. ¿Y tú, Lolo, no tenías una manivela que agitabas con la derecha y con la izquierda? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, con tus tres derechas y tu izquierda rota, hoy nos avergüenzas. ¿Dónde está tu Lorca? ¿Dónde está tu hazaña? ¿Qué es toda esta mierda? Mi querida España, esta España herida, esta España muerta, ay, ay. Mi querida España, toda dividida, a diestra y siniestra. El pulso entre Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, y Nicolás Maduro, el presidente legítimo, entra este lunes en un momento decisivo. Por un lado está el presidente de esta Asamblea Nacional insistiendo en la entrada de lo que llama ayuda humanitaria. Y por otro lado el presidente de Venezuela señalando que esa supuesta ayuda humanitaria viene con intenciones militares, pero al tiempo ofrece diálogo por la paz nacional. En medio de toda esta tensión, González Pons, una vez más, junto con senadores norteamericanos como Marco Rubio, a echar más leña al fuego. El eurodiputado del Partido Popular, que ayer fue expulsado de Venezuela nada más aterrizar porque iban a legitimar al presidente ilegítimo, ha anunciado que acudirá a Colombia para supervisar la entrada de esa ayuda humanitaria.
invitado por el gobierno colombiano. Qué pena que no estuviera en España supervisando a los 1000 ladrones de su partido que estaban robándonos dinero a todos los españoles. En fin, que para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pedro Brieger. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto conversar contigo otra vez. Igualmente. Y sí, Venezuela hoy es el eje de la política internacional. Ajá. Y vos fijate cómo Estados Unidos abiertamente dice que está interviniendo. Esto ya no es motivo de interpretación que uno pueda hacer. El senador Marco Rubio, un senador republicano muy antichavista, anticastrista, está en Colombia, viajó y dijo abiertamente que lo que viene a hacer es traer la ayuda humanitaria, así la llaman, como primer paso hacia la libertad de Venezuela, entendiendo la libertad en los términos de él, que se acabe el gobierno de Nicolás Maduro. La embajada de Estados Unidos en Colombia permanentemente está al lado de la oposición venezolana en territorio colombiano, gestionando la famosa ayuda humanitaria. O sea, y además está la USAID. Ajá. La USAID, que es la Organización Estadounidense de Ayuda Internacional al Desarrollo, famosa por haber estado involucrada en muchos golpes de Estado en América Latina, su máximo representante, Mark Green, también está en Colombia. Y abiertamente ellos dicen que la ayuda humanitaria es el primer paso hacia la libertad en Venezuela. Ni siquiera lo ocultan. No es que uno tiene que ir a buscar documentos secretos, tratar de interpretar qué es lo que está haciendo Estados Unidos. Pedro, abiertamente lo dicen y además llegaron aviones militares de Estados Unidos. Llegaron, se nos ha ido la voz. Llegaron, yo te escucho perfectamente, Juan Carlos, como siempre. Lo último no se ha oído. Llegaron aviones militares, has dicho. Digo que llegaron aviones de los Estados Unidos a Colombia, donde uno no sabe exactamente qué es lo que hay dentro de los aviones. Y la ayuda humanitaria está acompañada de cientos de soldados. Bueno, eso no lo sabemos todavía. Ajá. Porque, como te digo, no sabemos qué hay en los aviones. No sería la primera vez que aviones que dicen traer ayuda humanitaria traigan también otras cosas. No lo puedo asegurar, pero esto ha pasado en otras circunstancias. Y además, quien está al frente de Estados Unidos en la política hacia Venezuela, designado por el presidente Trump, se llama Elliot Abrams, lo hablamos en salidas anteriores en tu programa, que es una persona que le ha mentido en innumerables ocasiones al Congreso justamente sobre su participación en América Latina apoyando dictaduras. Oye, ¿cómo se lee? No es que estamos hablando... Pedro, ¿cómo se lee la presencia de González Pons en todo este quilombo que dirían por esa tierra? Bueno, quilombo es una palabra originariamente de Brasil, pero se usa mucho en algunos países de América Latina, principalmente la Argentina, para decir que esto es un lío bárbaro. Y se entiende como parte de la ofensiva política para tratar de decir, ven, el gobierno de Venezuela no deja entrar a personajes políticos de otros países. Eso demostraría que es una dictadura que ni siquiera está dispuesta a recibir ayuda humanitaria, cuando entre nosotros, Juan Carlos, estamos hablando de 200 toneladas, 300 toneladas que llegan. En todo caso, si Venezuela necesita ayuda humanitaria, eso se debería canalizar por Naciones Unidas, por la Cruz Roja, y habría que ver exactamente qué es lo que necesitan, porque la USAID pone un video con un kit, esto es una cajita con las cosas que tiene, y pone 3 cepillos de dientes, una toalla, unas barritas de proteína. Que les habrá sobrado de alguna otra intervención. Y que además uno se pregunta, ¿quién determina que en Venezuela lo que se necesita es una toalla, cepillos de dientes? Eso hay que estudiarlo, ¿no? No cualquiera puede llevar ayuda humanitaria. Yo no sé qué se necesita en situaciones de catástrofe para la gente que está sufriendo. Claro. Pedro, que nos tenemos que ir. Dinos en un minuto, por favor, cómo está la iniciativa dirigida por el presidente mexicano, por Uruguay, por el Papa Francisco. ¿Qué ocurre con esa propuesta de diálogo? Hoy por hoy muy congelada porque la oposición no quiere ningún tipo de diálogo, Estados Unidos no quiere ningún tipo de diálogo y varios países latinoamericanos están con Estados Unidos y plantean que el diálogo es imposible con Nicolás Maduro. Y parece que el 23 de enero hay como una nueva ofensiva. El sábado que viene están organizando para el viernes un gran recital también con la excusa de la ayuda humanitaria, y el sábado seguramente habrá miles de personas vestidas de blanco, porque lo que están planteando como si fueran palomas mensajeras de la paz,
tratando de ingresar a territorio venezolano y vaya uno a saber lo que va a pasar ahí, Juan Carlos. Y algunos organizando un concierto que no deja de ser otra manera para exacerbar la confrontación en vez de ayudar a la paz. En fin, exactamente. Sigue sin estar la cosa bonita. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que la semana que viene, ojalá, aparezca alguna noticia esperanzadora sobre algo que nos tiene tan preocupados, que es la posibilidad de una guerra en Venezuela, como la que hemos visto en Siria, la hemos visto en Libia, en Afganistán, en Irak y en otros lugares. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo grande para ustedes. Otro fuerte. En fin, desobedientes, terminar con estas noticias no es bonito, pero necesitamos informarnos. Venimos diciendo durante la semana pasada, durante esta, ahora que se abre una campaña electoral, que la primera víctima de cualquier guerra, y esta campaña electoral es también en España una suerte de guerra, es la verdad. Y la única manera de que podamos mantener la verdad es teniendo unos medios de comunicación a los que les podamos exigir esa objetividad. Nadie es neutral, pero tenemos la obligación de ser objetivos. Así que suscribiros a Público es una manera de lograr que lo que no cuentan otros, por lo menos lo podamos leer en las páginas de Público. Hasta mañana, desobedientes.